Buenos días. Bueno, hoy vamos a empezar la clase con dibujos animados. Atentos al vídeo, si luego veis que no se escucha bien o lo que sea, me lo decís y lo pongo como enlace para que lo podáis ver, ¿vale? Año 1526. El embajador veneciano Andrea Navallero se encuentra en Granada con el cortesano barcelonés Juan Boscán. La jugosa conversación que sobre diversos asuntos ambos mantienen será la postre un hecho trascendental para la historia de la literatura castellana. La lírica italianista sembraba su semilla en el alma poética de este joven catalán aficionado a las cosas de ingenio y de letras. Amigo Andrea, vos sí que tenés fortuna con las damas de la corte, ¿eh? ¿Dónde escondéis el secreto? ¿Es quizá el acento latino? Oh, amigo mio caro, sempre tendré que repetirlo. Non hay secreto alguno, solo la poesía. Con ella te puedes elevar más alto que la más alta muraglia. Non hay donna, Giovanni, que resista l'anzuolo d'un verso ben trovato. Claro, la poesía, ya. Es cierto que me lo decís mucho. Y no creáis que no hago caso, ¿eh? Que en mis ratos libres he compuesto alguna letrilla que creo que no me quedó nada mal. Pero claro, no quisiera yo irle con ella a dama alguna sin antes mostraros la voz, ya entendéis, una letrilla... Ma che cosa dice? Una letriglia? Che forma poetica è questa? Habéis compuesto una letriglia. Bueno, solo es un torpe intento de hacer eso que a los venecianos se os da tan bien. Casualmente la traigo acá plegada entre mis calzas. Avanti, avanti, que nos va a caer la noche. Dice así: tristeza, pues yo soy tuyo, tú no dejes de ser mía. Mira bien que me destruyo solo en ver que la alegría presume de hacerme suyo. Oh tristeza, que apartarme de contigo es la más alta crueza que puedes usar conmigo. Y ya está. ¿Qué os ha parecido? Giovanni, caro amico mio, è una merda. Una inmondezza de poesía. Esto de ser tuyo y me destruyo, qué cosa bruta. Ci manca cadenza, armonía, no sé, musicalidad. Entonces, ¿no te ha gustado? Giovannino mio, anzi no te comes una rosca, como decís voi españoli. Tú tienes que hacer verso a la bella maniera. La maniera italiana, sonetos, tercetos encadenados. Tercetos encadenados. Eso sí que suena interesante, ¿eh? Al famoso catenaccio. ¿Y cómo son esos tercetos encadenados? Mira, lo mejor es que ascoltes un soneto del divino Francesco. ¿Cómo? ¿Es posible? ¿O lo traes plegado en tus calzas? ¿A qué calza ni calzone? Lo traigo nella memoria mea, perché l'endecasillabo è un verso tan plastico che si fica da solo nella memoria. Erano i capi d'oro, Laura sparsi, che mille dolci nodi gli avvolgea, e il vago lume oltre misura ardea, di che i begli occhi corne sonsi e scarsi, e il viso di pietosi color farsi, non so se vero o falso mi parea, y que al escamorosa al peto avea, qual meraviglia se di subito arsi. Non era l'andar suo cosa mortale, ma d'angelica forma, e le parole sonavan altro che pur voce umana. Uno spirito celeste, un vivo sole, fu quel chi vide se non fosse urtale, piaga per allentar dar con non sana. Sí que es bonito, sí, ¿eh? Este Francesco tenía fortuna con las donas.
Fortuna. Francesco Petrarca era un uomo sovrumano, capisci? Pero no sé. ¿Tú crees que podrían hacerse endecasílabos en la lengua castellana? Quizás sería mejor en catalán, ¿verdad? Mira, Giovanni, fadme caso. Si se te ocurre escribir endecasílabo en catalano, nunca jamás va a llegar a nessuna parte. Aprovechate la sorte que tenéis aquí con l'imperatore Carlo. Por certo, il castigliano acaba siendo una gran lingua internazionale, Non perdas tempo con aquel misero dialectuccio locale, capito? Bueno, dialectuccio locale, el catalán, tampoco te pases, No sé, pero quizás tengas razón, ¿sabes lo que te digo? Le voy a comentar esto a mi amigo Garcilaso. Garcilaso? ¿Y quién es questo qua? ¿Il mujeriego, Glié? ¿Cómo? No, mujeriego dices. ¿Qué va? No. Garcilaso es un joven toledano aficionado a las letras, como nosotros. Muy prometedor, ¿eh? Pero claro, como es normal en los jóvenes, también es algo enamoradizo. Y creo que andaba ahora encaprichado con una portuguesa y no sabe qué hacer, está fatal. A ver si con los endecasílabos... el soneto. Digli di provare il sonetto. Para questo caso io sempre raccomando il sonetto. Un buon sonetto amoroso e capace di riblandecere il cuore della donna más capricciosa. El soneto, dices? ¿Y cómo es el soneto? Ah, sencillissimo. Toma nota. Versos endecasílabos distribuidos en 2 cuartetos e 2 tercetos. Ti acclaro. El cuarteto es constituito de 4 versos, de modo que el primo rima con el cuarto y los versos del centro riman entre sí. Ma la cosa più bella viene con los tercetos. El divino Petrarca solía disponer 2 tercetos concatenados. El catenaccio, eso me gusta. ¿Y la rima? Ay, Giovanni, mio caro, una rima elegante cortigliana debe ser consonante. Deja las rimas sonantes para el pueblo, para la chusma. Claro. Hasta nota. Me acordaré. Parece sencillo, 2 cuartetos, 2 tercetos. Perfetto. 2 cuartetos e 2 tercetos. Così simple come giocare al teto. El teto. ¿Y eso qué es? ¿Un juego poético italiano? Ay, Giovannino mio, Giovanni. Pero cuán simple soy voi altri catalani. Vieni, teneme aquí. Acompáñame al follaje. Che te voglio spiegare che cosa è il gioco del teto. Bueno, chicos, pues a pesar de las bromas y de las veras que hay en este vídeo, este fue un encuentro real. Un encuentro entre 2 personajes, uno italiano y otro catalán, como aparecen en el vídeo, que fueron los que dieron origen al Renacimiento en España. El Renacimiento, como dijimos el otro día, nace en Italia. Y ese encuentro entre este italiano, Navallero, y ese catalán, Juan Boscán, va a ser el que dé lugar al Renacimiento en España.
En España no existían los sonetos, existían la cuadernavía, existían los romances para el pueblo. Un segundito, que esta no es lo que tenía abierto. Aquí, vale. Pero no existían los sonetos. Y el soneto justo es ese estilo de escritura, esa métrica que tiene la musicalidad de la poesía culta, la musicalidad de esa poesía que va a rescatar a la literatura grecolatina y a la vez va a darle una musicalidad con un ritmo que va a ser totalmente novedoso. Ese encuentro que vosotros habéis visto que parece que se celebra en una plaza primero, en un mercado y luego en el bosque, en realidad se hizo en Granada. Por eso me quería que vosotros lo vierais y supierais de él. Ese encuentro tuvo lugar en Granada, en concreto paseando por la Alhambra. En la Alhambra hay, si alguno habéis estado o si no, cuando podamos volver a verla, hay una lápida grande de piedra donde recoge este encuentro. Habla tanto de Boscán como de Navallero. Boscán habló con Garcilaso de la Vega, como él dice, y le contó esto que Navallero le había dicho. Y fue lo que le dio alas a Garcilaso, que era un hombre militar y poeta a la vez, como el ideal de hombre renacentista, fue lo que le dio alas para llegar a crear la poesía lírica del Renacimiento. Pero bueno, vamos a empezar por cómo estaba España en el siglo XVI. Habíamos dejado la reconquista hecha por los reyes católicos. Habíamos visto que Juana I de España se casa con Felipe I el Hermoso, que tiene un hijo que es Carlos I, que Felipe muere rápidamente, muere muy joven, y eso le va a ocasionar a Juana un estado de desasosiego, incluso le llamaron de locura y llegaron a enclaustrarla, a encerrarla en una torre para que no pudiera reinar. Muchas investigaciones y muchas tramas sobre la conspiración dicen que fue su padre, Fernando el Católico, el que para evitar que gobernara la encerró en la torre. No podía gobernar una mujer, ya había sido dominado por su mujer Isabel y no iba a ser dominado también por su hija. Pero bueno, esto son teorías, no hay nada comprobado. Lo que sí es real es que ella nunca llegó a reinar porque fue confinada como loca. ¿Sabe dónde está enterrada ahora? En la capilla real de la Catedral de Granada, junto a Felipe el Hermoso. Bueno, su hijo, Carlos V, al ser con su madre confinada en la torre, es llevado a la tierra de su padre. Su padre no era español, sino Felipe era de la zona donde ahora es los Países Bajos, donde ahora es Austria, Alemania, ¿vale? El imperio, esa zona del imperio. Por eso Carlos, su hijo, fue primero de España y quinto de Alemania, ¿vale? De hecho, nosotros lo conocemos más como Carlos V por aquello del Palacio de Carlos V que está dentro de la Alhambra, que mandó construirlo él, pero sin embargo fue el Carlos I de España, ¿vale? Ahí tenéis un poco el árbol genealógico. Se casó con Isabel de Portugal y fueron los padres de Felipe II. Durante el reinado de Carlos I y de Felipe II es cuando España va a conseguir su mayor esplendor. Tanto que Felipe II dirá que en su reino no se pone el sol. Y llevaba razón, porque tenía territorio en todas partes del mundo. Entonces, cuando el sol se iba poniendo en parte de sus territorios, iba saliendo en los nuevos. Ahí veis, en 1516 se inicia el reinado de Carlos I de España y V de Alemania. En 1517 fue el inicio de la reforma protestante de Lutero, que estuvimos hablando el día anterior. En 1519, Carlos I lucha por defender la unidad del imperio contra los turcos y los protestantes alemanes, contra esa reforma que había iniciado Lutero, el alemán Lutero. En 1520
se da lugar la Guerra de las Comunidades, los comuneros, que se rebelan contra Castilla, contra la nobleza, en un intento de limitar el poder que tenían los nobles, ¿no? Los comuneros eran la gente que trabajaba en las comunas, ¿no? que estaban agrupados en las comunas. En 1545 se desarrolla el Concilio de Trento. Ahí van, en ese concilio, los cardenales, los arzobispos y sobre todo el Papa van a idear una contrarreforma católica para frenar la expansión que había iniciado Lutero. En 1547 se lleva a cabo la guerra contra los protestantes. Las tropas del emperador Carlos V logran vencer en la batalla de Mulberg. Un cuadro que representa eso lo tenéis en el Museo del Prado, el cuadro de las lanzas. En 1555 se consigue la paz de Habsburgo. Este acuerdo establece la libertad religiosa de los estados del imperio, es decir, que pueden practicar el catolicismo como el protestantismo. En 1556 se inicia el reinado de Felipe II tras la abdicación de su padre. En 1571 la batalla de Lepanto, con la victoria de la alianza cristiana sobre los turcos, aunque ahí luchó un escritor muy famoso y tuvo un accidente, una herida bastante fuerte, que fue Cervantes, al que se conoce como el Manco de Lepanto por esta batalla, ¿no? En 1588 la derrota de la Gran Armada, la Armada Invencible, fue vencida por los ingleses, ¿no? Fue una de las primeras grandes derrotas que sufrió el ejército español en esa época. Si veis, todo lo que hay en marroncito o en ese color así terroso eran territorios españoles. Por lo tanto, había territorios tanto en Asia, en la zona de Filipinas, como en América, como en Europa. En España, por tanto, no se ponía el sol. Aquí tenemos los países que eran de la corona, o las zonas, las tierras que eran de la corona de Castilla, que era, como vemos, es lo que está en naranja. Lo que eran tierras del reino de Aragón, que era lo que tenemos en ese color salmón. Aragón, Cataluña, Valencia, Nápoles, Cerdeña y Sicilia. Y luego los estados de Austria, que es lo que está en rosita, los estados de Borgoña y el imperio germánico, que era la mezcla de las tres. Todo esto que vemos en esos colores, es decir, la totalidad del imperio germánico, pertenecía a Carlos V, por ser rey de España y emperador de Alemania, ¿de acuerdo? Mientras tanto, la vida de los ciudadanos, la de los ciudadanos de a pie, la de la gente de la calle, era una vida bastante difícil. Abundaban muchos mendigos en la calle, muchos pedigüeños que no tenían hogar y que vivían en malas condiciones, abandonados, sin recursos, muchos enfermos. De ahí surge el libro del Lazarillo de Tormes. Lo de ese ciego que va por la calle mendigando y lleva un mozo que le ayude, era algo habitual, no era nada inventado, era lo que se vivía en la calle. Los nobles, sin embargo, pues siguen ocupando el rango social más alto, y aunque ahora hay mucha diferencia entre la alta nobleza y la baja nobleza. Todos desean ser nobles para gozar de los privilegios de la nobleza y luchan en batallas y hacen méritos para que el rey les dé un título nobiliario. Uno de los grandes problemas sociales que hubo en España en esa época fueron las minorías religiosas de los judíos y los moriscos. Tras el decreto de expulsión propugnado por los reyes católicos, la mayoría se convirtieron. Pero claro, fueron unos conversos puestos en duda siempre. Puestos en duda porque muchos se convirtieron simplemente para no ser expulsados o para no pagar más impuestos, ¿no? Mientras que otros lo hicieron realmente, pero estuvieron siempre en duda de los cristianos viejos, ¿no? Como se les llamaba. Por lo tanto, fueron discriminados por esos cristianos viejos y muchas veces fueron perseguidos incluso por la Inquisición.
Muchos optaron por cambiarse el nombre y ponerse apellidos que estuvieran ligados al linaje del cristianismo, ¿no? Para no ser tachados de conversos. La honra era el bien más preciado que podían tener cualquier persona de bien, ¿no? El sentimiento de honra era el saberse bien mirado por la gente, el saberse con mérito delante de la sociedad. Y la amenaza de la deshonra era una cosa que incluso podía justificar la violencia. Tú, para defender tu honra, podías batirte en duelo, podías atacar a una persona, podías, incluso casi iniciar una guerra. En el caso de las mujeres, pues imaginaros, ¿no? Eran una posesión masculina sobre la que se ejercía todo tipo de control, y el hecho de que una mujer que una mujer fuera infiel a su marido, eso era una causa de deshonra grandísima que le podía costar la vida. Durante el reinado de Carlos V, España está abierta a Europa y a sus líneas ideológicas vitales. Por lo tanto, se generaliza ese conocimiento que había surgido en Italia a imitación del Imperio Romano y de la época griega. Viene también la influencia del imperio y la influencia de Italia, de esa poesía. Se incorporan las ideas platónicas. La moral pagana se manifiesta en una oleada de sensualidad y, en contraposición con todo eso, hay una gran preocupación religiosa. Esa gran preocupación que va a luchar contra la reforma protestante de Lutero. Durante el reinado de Carlos V, estos van a ser los géneros literarios que se van a dar, cómo se van a dar y cómo los vamos a estudiar. Vamos a trabajar en este tema la poesía lírica, la prosa narrativa y el teatro. La poesía lírica, vamos a trabajar sobre todo esa influencia italiana que ya hemos hablado, de ese encuentro entre Juan Boscán y Navallero. Y Juan Boscán, aparte de escribir él su propia obra, pues va a conseguir que surja uno de los grandes genios de nuestra historia de las letras, que es Garcilaso de la Vega. En la lírica tradicional tenemos a Cristóbal de Castillejo, que se va a encargar de recuperar los cancioneros, las canciones populares y agruparlas en cancioneros, y también hacer nuevas canciones, nuevos romances hechos fechos al nuevo modo, ¿no? En prosa va a ser una prosa narrativa, una prosa donde se van a contar hazañas. Por un lado, va a haber los libros de caballería, que van a ser como un recuerdo de la poesía épica, pero narrada en prosa. Van a ser libros donde se van a contar las hazañas de los héroes, muchas veces inventados y en otros casos con personajes reales a los que se les atribuye capacidades superiores, ¿no? También la novela picaresca, de ahí surge El Lazarillo de Tormes. Es curioso que en el único país donde existe esa novela picaresca, donde existe la picaresca como género, sea en España, ¿no? No sé si es que somos los más pícaros del mundo o los que sabemos buscarnos la vida mejor, ¿no? Por último, en el teatro vamos a ver a Juan de la Encina. Durante el reinado de Felipe II, España se cierra frente a Europa. ¿Para qué? Pues justo para evitar todo lo que estaba moviendo los protestantes, para evitar esa idea de interpretación personal de la Biblia, para evitar esa idea de la no necesidad de los sacramentos, de los símbolos, sino de ese vínculo directo con Dios, ¿no? Muchas de las ideas que hoy día tenemos son de esta reforma protestante. Seguro que habéis escuchado a mucha gente, incluso a lo mejor alguno de vosotros lo pensáis, que yo soy creyente pero no creo en la iglesia, o yo soy creyente pero no necesito comulgar ni confesar, yo hablo directamente con Dios, ¿no? Pues esa idea viene de la reforma protestante y esa idea ha calado tanto en la sociedad que hoy día pues mucha gente la sigue. La contrarreforma que iniciaron los católicos fue lo que marcó
este periodo durante el reinado de Felipe II para España. Y en la literatura tuvo una influencia muy importante, que fue la literatura ascética y mística. La ascética la veremos más adelante porque la explicamos más adelante. En realidad es ese camino de ascenso hasta la vida divina, ¿no? Ese camino de ascenso hasta el encuentro con Dios. Un camino arduo, un camino de dolor, de sacrificio para poder llegar al premio que sería el encuentro con Dios. Mientras que la mística es un don de Dios, es un encuentro, un arrobamiento, un traspasar sin pensarlo y unirse directamente con el alma de Dios, ¿no? Por último, el vitalismo que había habido durante la etapa anterior, durante el reinado de Carlos V, pues va adquiriendo un tono más grave, un tono más solemne, un tono más oscuro, que va a ser el que va a definir el carácter nacional de esta época. Fijaros en las vestimentas que tenía el rey Felipe II. Nada de joyas, nada de adornos, la ropa oscura, nada que ver con lo que habíamos visto en los reyes hasta ese momento y lo que seguiremos viendo en los reyes franceses o en los reyes ingleses de esa época. Durante el reinado de Felipe II, la literatura va a seguir con esos géneros: poesía lírica, la prosa y el teatro. La poesía lírica sigue con la influencia italiana, pero ahora va a tener esa influencia de la contrarreforma, esa ascética y mística que hemos hablado. Algunos de los personajes más importantes de esa poesía lírica serán San Juan de la Cruz, Fray Luis de León y también una mujer, Santa Teresa, que seguramente os suena, ¿no? En la prosa vamos a distinguir ahora, ya toda la prosa no va a ser narrativa, sino que vamos a distinguir entre la prosa narrativa y la prosa didáctica. La prosa narrativa seguirá siendo la que cuente hazañas, la que cuente historias, y además de la novela de caballerías, que ya va a ir perdiendo fuerza, va a surgir la novela pastoril y la novela morisca. La novela pastoril, veremos más adelante qué consiste, pero os doy ahora una pincelada. La novela pastoril va a ser una historia donde los protagonistas sean pastores y viven en el campo, pero claro, todo idealizado, unos pastores que hablan culto, que tienen una formación exquisita, que no huelen a nada que tenga que ver con las ovejas, con una ropa totalmente limpia, un campo donde no hay insectos, en fin, un poco bucólico todo, ¿no? La novela morisca pues va a hablar de esos encuentros, de esos enfrentamientos que había entre cristianos y musulmanes. Y el personaje más destacado de este tipo de prosa va a ser Miguel de Cervantes. Antes de escribir El Quijote, Miguel de Cervantes era muy conocido por sus novelas ejemplares, ¿vale? Que veremos algún texto de ellas. La prosa didáctica va a ser, sin embargo, una prosa que sirva para enseñar, una prosa que sirva para vivir según la vida cristiana, ¿no? Ahí tendremos a Santa Teresa de Jesús, que además de poeta también escribió el libro de las moradas o el libro de su vida, que era como ese camino para llegar a Dios, ¿no? Fray Luis de León y Fray Luis de Granada. ¿Sabéis dónde está una estatua de Fray Luis de Granada? Porque era un dominico. En la plaza de Santo Domingo, delante de la iglesia de Santo Domingo, en el Realejo. Si tenéis oportunidad, buscarlo en Google y la veréis, ¿vale? En teatro va a destacar Lope de Rueda. Hoy lo vamos a dejar ahí, porque el próximo día quiero ver vamos a dedicar un día a la poesía en el siglo XVI, otro día lo dedicaremos a la narrativa, a la prosa, y otro día lo dedicaremos al teatro, ¿vale? Así que hasta aquí el vídeo de hoy y ahora os pondré en el modo los ejercicios que tengamos que hacer, ¿vale? Un abrazo y espero que todos estéis bien. Me gustaría haceros una propuesta. La semana que viene, no sé si a mitad de semana o así, poder hacer una videoconferencia donde nos viéramos todos. No tenéis que tener nada más que el Chrome, el Google Chrome.
bien en vuestro ordenador, bien en vuestro móvil. Y yo os daría un código para poder acceder a una conversación donde nos pudiéramos ver todos. Ya me comentáis al hilo de este mensaje si os apetece y podemos vernos y hablar un poco cómo estamos cada uno, ¿vale? Venga, un saludo.